En este momento me gustaría que cada uno de los que están aquí presente tenga el tiempo, la disposición para cerrar sus ojos, inclinar su rostro, para que pueda hacer esta pequeña oración, esta corta oración, para entrar en la presencia de Papá Dios y para escucharle a Él. Espíritu de Dios, hoy te ruego que nos acompañes, que nos permitas aprender de tu palabra, que uses mi vida, mi corazón, para transmitir lo que en esencia tú quieres dar a tu pueblo, papá Dios. No permitas, Espíritu de Dios, que sean mis palabras. No permitas, Espíritu de Dios, que sean mis costumbres. No permitas que sea, papá Dios, mis hábitos los que sean transmitidos el día de hoy, sino que sea tu palabra a través de mi vida, papá Dios, haciéndose efectiva en cada corazón. Te ruego, papito Dios, que me permitas hablar con denuedo, perdón, con sabiduría y transmitiendo de la mejor manera este maravilloso tema. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la levadura de los fariseos. Me gustaría, antes de empezar el tema, dar una pequeña introducción, entendiendo qué es la levadura y cómo funciona. La levadura como tal, quiero que entiendan que es un hongo, y este hongo lo que hace es leudar, o lo que implica, o lo que hace es que al entrar en contacto con la masa, el dióxido de carbono de este hongo hace que la masa crezca y sea como una especie de engaño a los ojos. Es decir, nosotros alcanzaríamos a notar que el pan o lo que se está preparando crece lo suficiente y a nuestros ojos es fantástico porque hace o se permite o se puede notar que la masa rinde o que el fruto es amplio si lo comparamos con los frutos. Es decir, es como si usted colocase una pequeña uva y de la nada al otro día tuviese 2, 3, 4 uvas. ¿Quién no es feliz con este tipo de tesoros, por decirlo así? Y de una u otra manera, la levadura tiene esa connotación positiva en la humanidad. ¿Por qué? Porque permite que muchos de nuestros alimentos, entre esos el pan, rinda muchísimo, que no se tenga que gastar tanta harina, sino que al entrar en contacto con esta hace que la preparación sea muy, muy grande y rinda como tal. Esto, ante los ojos de los hombres, está muy bien, pero ante los ojos de Dios no es tan positivo, ya que si lo traemos al plano espiritual, la levadura tiene una connotación muy negativa, ya que esta es comparable a aquellas pequeñas cosas que contaminan la esencia de un ser humano, y a simple vista parece que todo está muy bien, pero ante los ojos del Señor todo es un engaño, todo es una farsa. Todo es hipocresía. Y vamos a entrar en materia, vamos a empezar a hablar y a entender ante los ojos de Jesús qué era la hipocresía. Recordemos que cuando empezamos a hablar esta temática de panes y levadura, lo que estamos tratando es de sacar aquellas cosas que no se notan, que parecen pequeñas, pero que al final terminan lastimando mi vida espiritual. La idea es que al finalizar este tema podamos entender y sacar aquellas cosas que pueden estar afectando. Pero vamos a arrancar entendiendo hacia Jesús, o entendiendo bajo la ética, bajo el parámetro de Jesús, qué es la, qué es la levadura, perdón. Dice Jesús en Lucas 12:1, dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es decir, que ante los ojos de Jesús, la levadura o uno de los componentes de esta levadura es la hipocresía. Pero ustedes dirán, ¿qué es hipocresía? Y vamos a definirla también el día de hoy. La hipocresía es la actitud de fingir o tener cualidades o sentimientos que no se posee. Es decir, sencillamente estamos fingiendo, nos estamos colocando un disfraz, y por ello para Jesús era
completamente doloroso la actitud, en este caso, de los fariseos. Y él particularmente dice que esta levadura es esa hipocresía. Entonces recordemos lo que dice la definición. Es la actitud de fingir o tener cualidades o sentimientos que no se poseen o actuar de manera contraria a lo que se cree o se predica. Cuidado, cuidado aquí porque aquí Jesús empieza a darnos una idea de que nuestra vida espiritual no puede ser actuada o fingida. Ya Jesús nos empieza a dar unos pequeños datos o unos pequeños pines de lo que significa estar leudado o lo que significa tener levadura en mi vida. Y él hace un énfasis particular en los fariseos. Resulta que cuando vamos a trabajar o se inicia la temática acerca de las creencias de los fariseos y por qué Jesús hablaba tan fuerte hacia ellos, hacia la religión de los fariseos, nos encontramos que en esencia eran 5 puntos o 5 pautas que dirigían la religión de estas personas, de los fariseos. Entonces, ¿qué tenemos? Que los fariseos tenían 5 creencias muy puntuales. La primera de ellas se llama observancia de la ley judía. La segunda es la creencia en el Mesías. La tercera es creían en la resurrección. Cuarto, creían en la recompensa y el castigo. Quinto, la pureza espiritual. Entonces, al tener estos 5 puntos, estos 5 parámetros, a los ojos de los hombres o ante los ojos de nosotros como hijos de Dios, parece que estos 5 puntos son positivos. Creemos que son lo suficientemente positivos que incluso Jesús no tendría una razón por la cual discutir con ellos y mucho menos de señalar esa hipocresía o esa levadura. Pero vamos a estudiar punto a punto y nos vamos a dar cuenta de algunos problemitas que surgían o que hay en la creencia de los fariseos. El primer punto dice que es la observancia de la ley judía. Resulta que la observancia es la importancia de seguir la ley judía, incluyendo las tradiciones y las costumbres transmitidas oralmente. Es decir, es una serie de rituales, costumbres, hábitos que estaban escritos en la palabra, pero que además se transmitían muchos de esos conocimientos de manera tradicional, es decir, de forma oral y que no estaban escritos en la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí se habla muy claro diciendo que es la observancia de la ley judía, mas no de la ley de Dios. Y este punto es bastante fuerte porque nosotros todos creemos que la ley judía es la misma ley de Dios y no es así. La ley de Dios es algo muy puntual y son parámetros demasiado puntuales entregados de parte de Dios a Moisés y Moisés lo transmitió al pueblo. Esa es la ley de Dios, es decir, el Pentateuco. Pero los fariseos no solamente se atrevieron a llevar la ley de Dios a extremos bastante fuertes, sino que empezaron a agregar costumbres, empezaron a agregar tradiciones, empezaron a agregar leyes que no correspondían a lo que el Señor había hablado con Moisés en el Sinaí. Es decir, le agregaron cosas que para ellos o en sus parámetros estaba bien. Pero recuerde algo, la ley judía no es la ley de Dios. Entonces, el primer problema que tenían los fariseos es que su cultura terminó por encima o a la altura del mismo Dios. Es decir, el hombre por encima de las cosas de Dios, las leyes o la religión por encima de lo que Dios había enviado, de lo que Dios había mandado, de lo que el Señor había escrito. Y quiero decirles algo aquí particular. El Señor está por encima de cualquier religión. La, la obediencia a los hombres sencillamente es una obediencia, digámoslo así, relativa, pero la obediencia a Dios es absoluta. Por ende, muchos de los parámetros o muchas de las costumbres de esta ley judía eran falacias, eran mentiras, eran cosas que definitivamente
no agradaban al Señor y por eso Jesús las atacaba. Entonces, cuidado, porque muchos de nosotros entendemos o creíamos o creemos que la ley judía es la misma ley de Dios y no es así. Por ello hay que tener mucho cuidado qué tipo de palabra usted está escuchando. Muchos creemos que porque lo dice el pastor, porque lo dice aquella persona en la que confiamos, es verdad. Y muchas de las creencias, muchas de las cosas que se transmiten voz a voz o de forma personal o de tradiciones o a través de la tradición, no siempre van ligados o no siempre van de la mano con la ley de Dios. Tengan mucho cuidado porque la ley judía no es la misma ley de Dios. Ese era el primer problema que tenía la creencia de los fariseos. Segundo, ellos creían en un Mesías. Y ustedes me dirán, pero no está mal, creían o creen que va a venir un Mesías. Pero quiero decirles que no era el Mesías que nosotros conocemos o el Mesías que la humanidad necesitaba. Ellos deseaban un Mesías, pero un líder restaurador del reino de Israel. Es decir, un rey guerrero, un rey que le devolviera la grandeza a Israel, no un Mesías que viniese a salvar la humanidad. Ellos no deseaban un Mesías o un Cristo de amor, de perdón, un Cristo que salvase a la humanidad. Ellos deseaban era un Mesías guerrero que los llevara a la grandeza, otra vez al esplendor del reino de Israel, como en los tiempos de Salomón. En pocas palabras, no se sujetaban ni siquiera al deseo o al anhelo del Señor de salvar el mundo a través de un Mesías. Ellos sencillamente deseaban la grandeza, deseaban estar por encima de las demás naciones, ser reconocidos por esa grandeza del pasado, volver a esa grandeza del pasado. Y este es un problema porque a día de hoy no estamos lejos de este parámetro. Muchos de nosotros queremos un Mesías que se ajuste a mi necesidad, mas no ajustarnos a la verdad absoluta del Mesías Salvador, del Mesías Creador y del Mesías Todopoderoso. En pocas palabras, queremos un Mesías de llavero, mientras que eso no es lo que el Señor prometió o es lo que el Señor quería darnos. El Mesías que el Señor quiere entregarnos, quiere darnos, es un Mesías que está basado en la palabra del Señor, no en mis deseos personales. Entonces tengan cuidado porque esta sería nuestro segundo problema con respecto a la ley, un problema bastante fuerte que el Señor decía, ojo, porque no es lo que ustedes esperan. No es que yo, Dios Todopoderoso, me tenga que ajustar a sus parámetros, sino que son ustedes los que se tienen que ajustar a mí, que soy el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí tenemos otro gran problema con respecto a la creencia de los fariseos. ¿Qué más? Ellos creían en la resurrección. Ese punto es bastante positivo, pero ellos creían en una resurrección limitada, una resurrección solo para los judíos. En pocas palabras, no tenían presente que los gentiles también podrían ser parte del plan, del plan redentor del Señor Jesús. Creían en la recompensa y el castigo, lo cual está muy desequilibrado porque hay cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar. Es decir, hay personas que nacen con discapacidades, nacen con problemas y los judíos solían asociar a este tipo de problemas al pecado de ellos o de sus padres. Y no es así. No todo es recompensa o castigo de acuerdo a mi comportamiento. Entonces tenían como esa creencia y a día de hoy todavía se mantiene esa creencia que los pecados de nuestros padres han llevado a que muchas personas tengan deformidades. No digo que no pueda llegar a pasar, sencillamente que tenemos que empezar a entender que los planes y los propósitos de Dios son muchísimo más elevados que mis parámetros y que no podemos ponernos en el lugar del Señor como jueces en juzgar y atacar. Y por último, hablaba acerca de lo que es la pureza ritual. Y aquí quiero hacer
una pequeña pausa, un pequeño stop, porque aquí no se está hablando de pureza espiritual o de santidad, aquí se está hablando de una pureza ritual, es decir, una serie de leyes, costumbres que ellos inventaron para creer que estaban actuando o que son santos delante de los ojos de Dios. Tenían sus costumbres y sus rituales para lavarse las manos, tenían sus costumbres y sus rituales para actuar hasta el día del Shabbat. Si se caía un animal a un pozo, ellos no lo iban a sacar porque eso era pecado, cuando en ningún momento el señor dijo: "No, es que no puede, tiene que dejar morir el animal". Es decir, ellos empezaron a agregar una serie de rituales y ellos sentían que con esa serie de rituales que agregaban a su vida iban a ser puros o estaba bien. Pero quiero decirles que una cosa es la pureza ritual o la pureza con la que se cumple una ley o los ritos y otra muy distinta lo que es santidad. Santidad está bajo el parámetro del Señor, que cumplamos la ley del Señor, no los rituales, leyes, costumbres, hábitos que se inventaron o que se inventan en las religiones a día de hoy. Entonces tengan cuidado porque si nos damos cuenta, la creencia de los fariseos establecía era una religión y la religión terminaba convirtiéndose en algo que estaba por encima del Señor. Y esa no es la idea. Por ello, el problema más grande, si resumimos todo esto, es que su cultura terminó por encima o a la altura del mismo Dios. Pero vamos a más allá. Miremos algo, y miremos la manera como o un ejemplo de lo que Jesús o de lo que Jesús atacaba en cuanto a ellos. Miremos lo que dice Marcos 7, del 8 al 13. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios. Primera red flag, primera bandera roja, y la reemplazan con su propia tradición. Es decir, ustedes están cambiando la ley de Dios para sencillamente reemplazarla por lo que ustedes creen. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y a cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y este es solo un ejemplo entre muchos. El mismo Jesús los acusa, el mismo Jesús los señala de que están cambiando los parámetros de Dios, los parámetros espirituales, sencillamente por una religión. Y aquí es donde empieza el gran problema de las tradiciones que arrastramos de atrás. Arrastramos tradiciones católicas, arrastramos tradiciones culturales, porque cada nación, cada nacionalidad trae sus fiestas, trae sus costumbres, trae sus hábitos. Arrastramos incluso hábitos y tradiciones familiares que sencillamente se hacen durante mi familia o que las practica mi familia, y muchas de estas costumbres eh, o hábitos, tanto en la vida personal, familiar, de la nación, muchas veces van en contra o cambian lo que es la ley de Dios. Entonces, hay que tener bastante cuidado y sobre todo poner mucho énfasis en que lo que estoy haciendo o que mis hábitos y mis costumbres no están o no van en contra de la ley de Dios. Por ello, es necesario empezar a estudiar un poco más la palabra de Dios. Vamos más allá, vamos a ir un poquito más allá. Yo quiero que miremos algo o el segundo problema que transmitían los fariseos o el otro ingrediente o el otro componente acerca de la levadura. El segundo problema es que los fariseos no eran de ejemplo. A ellos les encantaba imponer normas, leyes y tradiciones judías o tradiciones a otros, pero no cumplir con esa tradición. Como dice el viejo dicho popular, el cura predica, pero no aplica. Lo mismo hacían los fariseos. Predicaban
exigían, imponían nuevas leyes, nuevas costumbres, pero ellos no las cumplían todas. No eran capaces ni siquiera de cumplir. Entonces, nos encontramos este texto donde Jesús expresa con un poco de enojo, si usted lo lee un poco serio y lo pone y se pone un poco o trata de mirar de qué manera Jesús lo estaba diciendo, quizás Jesús lo está diciendo muy serio, porque no se ve en ningún momento que Jesús trate de expresar o tener palabras de aliento, de amor o de misericordia con ellos, sino que va directo. Por ello quiero que vayamos a Mateo 23 del 1 al 4 y leámoslo más o menos con el tono con el que Jesús lo decía, con mucha seriedad. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a los discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan sus ejemplos, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y aquí quiero hacer énfasis en que Jesús les dice a ellos, hagan, practiquen y obedezcan todo lo que ellos dicen, pero acerca de qué? De la ley de Moisés. Es muy claro Jesús en decirlo. Ojo, ellos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Pues hagan caso a esas leyes de Moisés. No haga caso a las tradiciones, a los mandamientos que ellos han inventado a través de su religión o a través del tiempo. No, hagan sencillamente caso a la ley y a los parámetros que están bajo la ley de Moisés. Entonces, punto número uno, haga caso a la ley de Dios, mas no a las tradiciones de ellos. Pero sobre todo, no aprendan de su ejemplo, porque ellos no son capaces de llevar a cabo y cumplir estas leyes. El segundo problema o el segundo ingrediente, si lo quiere ver así, de la levadura de los fariseos es que ellos exigían a otros lo que no estaban dispuestos a cumplir. Y aquí hay algo muy, pero muy particular. Y es que Jesús trataba de transmitir esto para que empezaran a notar que la religión de los fariseos sencillamente lo que quería era mostrarse o lo que quería era eh, transmitir cosas que ni siquiera estaban dentro de los parámetros del Señor. Por ello, Jesús con estos 2 puntos, intentó incluso llevarnos a decir: "Oiga, eh, miren la hipocresía tan grande de lo que ellos quieren hacer", que hasta les quiso dar a entender que lo único que ellos buscaban era reconocimiento. Entonces, nuestro problema número 3 es que ellos, ya no solamente querían, eh, inventarse leyes, imponerla sobre las demás, sino querían el reconocimiento de los hombres, querían ser llamados santos. Entonces, por ello, Mateo 6, del 1 al 5, dice, tengan cuidado, no hagan, no hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan trompetas en las sinagogas y las calles para llamar la atención de sus actos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que tu derecha da. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Y además de eso, les dice Jesús, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, para que todos puedan verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Esto es supremamente importante porque este capítulo o este parámetro, algunos teólogos apuntan a que fue escrito y dirigido sencillamente hacia los fariseos. Por eso es tan fuerte
Y Jesús les dice, no hagan lo de los hipócritas que quieren o desean el reconocimiento de los hombres, porque ese reconocimiento es la única recompensa que van a tener. Jamás van a tener el reconocimiento de Dios, porque ellos anhelaban y les gustaba que la gente les dijese, mire qué bien lo haces, oras bonito, qué maravilloso eres y qué piadoso, qué buena persona eres y te has convertido, pero nunca quisieron el reconocimiento de Dios, nunca quisieron la recompensa de Dios. Siempre lo hicieron para mostrarse, mas no para llevar la palabra del Señor a buen término, a que muchas personas la conocieran. Por eso la levadura de los fariseos tiene esos tres puntos que son bastante fuertes y que de una u otra manera a día de hoy están muy presentes o están más vivos que nunca. ¿Por qué están tan vivos? Porque resulta que nosotros como cristianos hemos caído muchas veces en estos tres puntos, en estos tres ingredientes que hacen parte de la levadura, perdón, de los fariseos. En conclusión, primer punto, los fariseos eran hipócritas con Dios, decían de dientes para afuera, tú eres lo más importante, pero colocaban su cultura por encima del mismo Dios. Ahí está nuestro primer punto o nuestro primer problema, que eran hipócritas, que tenían costumbres, que tenían hábitos que no concordaban o que no hacían parte de la ley de Dios y que ellos las colocaban incluso por encima de la misma. Segundo punto, eran hipócritas con el prójimo. ¿Por qué? Porque exigían al prójimo lo que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Y tercer punto, eran hipócritas consigo mismo, porque añoraban grandeza y la disfrazaban de humildad. Querían el reconocimiento del hombre, mas no el reconocimiento de Dios. Por ello, el día de hoy quiero que se lleven o que empiecen a analizar o a mirar la posibilidad de esos tres puntos, cuál puede ser parte de mi vida. Puedo estar arrastrando problemas desde mi cultura, desde mi familia, hábitos, costumbres, religiones que uno trae en su cabeza, creencias que van en contra incluso del mismo Señor. O a lo mejor a día de hoy suelo exigirle al prójimo más de lo que yo estoy dispuesto a dar. Lo juzgo y le doy demasiado fuerte o le doy demasiado duro, creyendo que él tiene que hacer y cumplir la ley 100%, pero yo no estoy dispuesto a ser ejemplo para esa persona. O a lo mejor estamos añorando grandeza, estamos añorando reconocimiento de los hombres, pero no estamos añorando y deseando el reconocimiento del Dios vivo. Por eso, el día de hoy yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y que con este tema vemos un preámbulo a las demás levaduras y que comencemos a trabajar el día de hoy en lo que es una verdadera conexión con el Señor, lo que realmente es estar limpio de corazón y poder transmitir incluso este conocimiento a otros que necesitan realmente ponerse a día de hoy con el Señor. Te agradecemos, Espíritu de Dios, por este maravilloso tiempo. Te rogamos, te pedimos que tu presencia y misericordia se extienda a cada uno de nosotros y nos permitas disfrutar de tu palabra. Permítenos poner por obra lo que hemos aprendido el día de hoy. Permítenos poner por obra los temas que se dieron anteriormente y los que vienen a futuro. No permitas, Espíritu de Dios, que este sea un tema más, sino por el contrario, llévanos a analizarnos, llévanos a estudiar nuestro corazón y sobre todo, Señor, a dejar nuestros hábitos, costumbres, nuestras tradiciones, si éstas van en contra de tu palabra. Llévanos, Señor, a ser más misericordiosos con el prójimo y a no exigirle aquello que no estamos dispuestos a cumplir, Papá Dios. Y llévanos a siempre buscar la grandeza que viene de tu parte con toda la humildad, a buscar tu reconocimiento más no es de los hombres. Te queremos pedir que te quedes con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les agradecemos por esta noche. Les pedimos que por favor no se los olvide conectarse el día de mañana y que podamos seguir disfrutando de esta serie Panes sin Levaduras.
Bye.